El proyecto se llama Manejo de Relaciones Interpersonales direccionado a su convivencia en tiempo de pandemia. Lo realizamos el grupo número 9. Y el proyecto tiene como propósito identificar el estado socioemocional que la situación actual en salud ha propiciado en los colombianos en un rango de edad de 20 a 62 años dentro de su hogar. Por eso es importante para nosotros que las personas que respondieron la encuesta no convivieran, pues no vivieran solos, que convivieran con más de una persona y así poder identificar factores que podrían ser causantes de discusiones dentro del entorno familiar, siendo ese el ambiente más frecuente a causa del confinamiento por el COVID-19. Las encuestas se hicieron de manera virtual y se depuraron los resultados debido a que algunas personas no respondieron completamente la encuesta o no cumplían con el rango de edad. La depuración se hizo por medio de la eliminación total de esa respuesta y hay algo importante que se debe resaltar y es que el coeficiente de variación de todas nuestras variables cuantitativas es de un porcentaje bastante alto, por lo que nuestros datos cuantitativos no son tan confiables para el propósito del proyecto. Sin embargo, eh, esto va a propiciar que se generen, pues bueno, que se invite a las personas a hacer un proyecto de investigación más profundo que responda a los objetivos de identificar pues como las causas de discusiones en este tiempo de la crisis en salud. Daremos paso entonces a la explicación de cada una de las variables de manera específica y luego al final daremos unas conclusiones y un análisis general del proyecto y veremos cómo cumple este con el objetivo principal del trabajo. Variable de edad. Nuestro rango fue de 42 personas, el cual el promedio o la media aritmética de esas edades fueron de 34,8 años. La moda fue de 20 años, o sea que la mayoría de personas que respondieron, ¿cuántos años tenían? Muchos respondieron que 20, o sea, muchos respondieron que 20 años. La mediana o el 50% del rango de edad fue de 30 años y aquí está la diagrama de los porcentajes de cada edad y la gráfica, perdón, el cuadro de los cuartiles. Aquí está el diagrama de bigotes que nosotros le dimos después de haber hecho cada cuartil. Aquí nos dice que el 25% o el cuartil uno es 21 años, que el cuartil 2 o el 50% fueron 30 años, o sea, la mediana, que en el cuartil 3 o el 75% equivale a 50,5 años, y aquí está dato mayor y el dato menor. Respecto a qué tipo de vivienda recibieron las personas en la pandemia, el 71,4 respondieron que en una casa y solo el 28,6% respondieron en un apartamento. Eso quiere decir que la mayoría de personas vivieron en una casa en medio de esta pandemia o durante la pandemia. La pandemia le sirvió a estas personas para valorar más a sus seres queridos. De las 42 personas, 39 respondieron que sí y solo 3 respondieron que no. Podemos concluir que efectivamente la pandemia sí le sirvió a esas personas a valorar mucho más a su familia. 35% de las personas respondieron que las responsabilidades domésticas fue la actividad que más detonó conflictos durante la pandemia, aunque el 30% respondió que el uso del tapabocas o la medida de autocuidado también fue un factor. Cabe destacar que muchas personas fueron desobedientes y no se cuidaban. Entonces el debate de colóquese el tapabocas, no salga así, cuídese, eso también fue un factor eh, que generó conflictos en muchos hogares en medio de la pandemia. Variable número 9 que dice cuántos miembros de su familia han pasado de la presencialidad a la virtualidad. La media aritmética entonces lo que nos dice es que dos personas pasaron de la presencialidad a la
a la virtualidad. Eso es lo que quiere decir ese 2,4. La moda entonces está en 2 porque 17 personas respondieron que solo 2 de sus miembros han pasado esa presencialidad a la virtualidad. Nuestro coeficiente de evaluación acá, entonces lo que nos dice es que nuestros datos varían entre el 57,40. Nuestro diagrama de caja y bigote lo que nos indica acá es que nuestros datos se acumulan más en el cuartil 1 y en el cuartil 2. El cuartil 1 entonces, que es el 25%, equivale al 10,5 y el cuartil 2, que es el 50%, equivale al 21. La variable cualitativa dice, ¿cree que la situación de virtualidad ha afectado sus relaciones interpersonales? En esta, 20 personas respondieron que sí, 22 personas respondieron no. La moda entonces vendría siendo el 22 porque es el dato que más se repite. Pero si nuestro estudio quizá hubiese sido a muchas más personas, probablemente hubiese dado un 50% sí, 50% no. Entonces el 20% equivale al 46,619% y las 22 personas que respondieron no equivalen a 52,381%. La variable 11 que dice, su familia le ha ayudado a sobrellevar la pandemia, 40 personas respondieron sí, 2 personas respondieron no. Aquí la moda entonces es el 40 porque es el dato que más se repite. Esto lo que quiere decir es que la familia es de gran importancia para estos momentos de confinamiento en el cual el COVID pues, ha desatado demasiadas crisis, no solo a nivel económico, sino también emocional. Entonces esto significa que la familia en realidad se cumple un papel bastante significativo. Esas 40 personas equivalen al 95,238% y esas 2 personas solo equivalen al 4,762%. Seguiremos con la segunda variable que dice de la siguiente manera. ¿Con cuántas personas convive desde que inició el confinamiento por la pandemia debido al COVID-19? Al hacer nuestro estudio, irnos a la media aritmética, la media lo que nos quiere decir es que en promedio las personas responden, este 3,8 quiere decir que en promedio las personas responden que conviven de 3 a 4 personas, o sea que el promedio que está entre las familias colombianas es de 3 a 4 personas. A irnos al coeficiente de variación, entonces, lo que este nos dice es que nuestros datos varían un 48,39. ¿Por qué? Porque nuestra variable no es tan confiable. Acá en el diagrama de caja y bigote, entonces lo que nos dice es que nuestros datos se acumulan más en el cuartil 3 y el cuartil 4, que el cuartil 3, que es el 65%, vendría a equivaler al 31,5 y el 4, que es el 100%, entonces sería el 42, que fue el total de personas que fueron encuestadas. La moda aquí entonces está en 6, porque 16 personas respondieron que conviven con 4 o más personas. ¿Cuántas personas generan ingresos económicos en su hogar? Empezaré mostrándole la moda, que sabemos que es el 2, puesto que es el número que más se repite en nuestra muestra. Ahora les mostraré la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y esto, gracias a este dato, pues podemos sacar el coeficiente de variación, que sabemos qué tanto varían nuestros datos. En este caso sabemos que nuestros datos varían un 31,74. Por acá tenemos a los cuartiles y acá tenemos el diagrama de bigotes. Acá sabemos que el rango de nuestra muestra es de 1 a 3. Y pues acá les mostraré dónde se acumula nuestra cantidad de datos. Sabemos por acá, en esta representación vemos que es el 2, pues es un 64,29%, que es la mayor. Sabemos que acá está el límite inferior y acá el límite superior, acá tenemos a la mediana y acá se encuentra la cantidad de datos que se repitieron y que ese es pues el porcentaje mayor, que es un 74,29%. Ha sido lo más difícil del confinamiento. Con respecto a lo que recolectamos, los datos que más se repitieron fueron el estrés, que esa vendría siendo nuestra moda. Y de esto podemos deducir que lo más difícil para las personas del confinamiento ha sido el estrés. ¿Cuáles estrategias se han implementado para mantener una sana convivencia? La mayoría de personas escogieron actividades recreativas, que esta vendría siendo nuestra moda, pero también es importante recalcar que una gran cantidad de personas escogieron espacios de diálogos. Esto representa que estas dos estrategias son las más usadas por la familia de nuestra muestra. Del 1 al 5, ¿cuánto ha aumentado el número de discusiones en su hogar? Acá la moda fue 1, o sea lo mínimo, o sea que las
las discusiones aumentaron muy poco. Por acá tenemos el coeficiente de variación que nos dio 57,25, que sabemos que es un dato bastante irregular. Por acá tenemos el diagrama de bigotes, nuestro rango va del 1 al 5 y en nuestra muestra, por la imagen acá no nos deja ver, pero tenemos acá 1, 2 y 3. Acá tenemos representado que el 1 es el máximo porcentaje que está en un % y pues sabemos que acá donde se encuentra representado y acumulado el máximo porcentaje de nuestros datos. Siente que la necesidad de contacto afectivo, entonces encontramos aumentó o disminuyó. Entonces encontramos que el 61,9% de nuestros encuestados dijeron que aumentó y solamente el 38,0% dijo que disminuyó. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que la pandemia ha demostrado que hay más necesidad de afecto. Esto también lo podemos asociar al miedo de perder a un ser querido. La siguiente pregunta, la situación económica del país en empleo. Entonces aquí cabe resaltar tres cosas. La primera, la media aritmética, que nos da la persona se quedó sin empleo debido a la pandemia. También otra cosa que cabe resaltar es la moda, que nos dio 0, y esto significa que la mayoría de encuestados respondieron que ninguna persona quedó sin empleo por la pandemia. Y lo último que cabe resaltar es esto, el diagrama de bigotes, que es el cual nos muestra dónde se acumulan más los datos. Entonces tenemos que en el cuartil 3 y que en el cuartil 3 tenemos el 75% de nuestra muestra y que de ese 75% las personas encuestadas respondieron que máximo un familiar se quedó sin empleo. Y también nuestros datos están entre el rango de 0 y 1, como podemos ver aquí. La siguiente pregunta. ¿Algún integrante de su familia se vio abocado a mudarse de residencia por motivos personales? Entonces encontramos que no, con un 92,8%, la mayoría de nuestros encuestados, y solamente un 7,1% dijo que sí. De esto podemos deducir que los desacuerdos se han podido solucionar y que los motivos no han sido los suficientes para que alguien se mude de la casa. Y por último tenemos, elija el término que identifica su postura frente al proceso de aprendizaje que ha propiciado la pandemia. Entonces tenemos aquí que el 35,7%, o sea, la mayoría de nuestros encuestados, dijeron que agradecido. Este 23,8% de personas encuestadas que dijeron que se sentían agobiados. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que, aunque la mayoría de nuestros encuestados se sienten agradecidos por el tema de la pandemia, hubo una gran cantidad de encuestados que estuvieron agobiados por lo que conllevó toda la pandemia en general. Finalmente, gracias a las respuestas de las encuestas, podemos concluir que hay factores que intervienen en cómo nos comunicamos dentro del hogar y algunos de estos son la importancia de la familia, el afecto porque la necesidad de contacto afectivo aumentó generalmente, el estrés porque esta situación es estresante para todos, creo, o para la mayoría, las tareas del hogar porque ha sido uno de los factores que aumentó las discusiones en este tiempo de pandemia, la virtualidad porque pues ha sido un nuevo medio de comunicación y de trabajo que hemos tenido que apropiar y para muchos puede ser estresante y por ende afectar a cómo nos sentimos y cómo nos comunicamos. Y hay algo que se debe resaltar y es que a pesar de que la situación es estresante, la mayoría de familias que fueron encuestadas utilizaron estrategias para mantener la sana convivencia y algunas de estas fueron las actividades recreativas y los espacios de diálogo, que lo que propicia eso es que el ambiente siga siendo armónico y un punto de apoyo para superar una situación crítica como esta. Entonces esos son criterios que queríamos resaltar para finalmente invitarlos a que se haga una investigación más profunda y a que se identifiquen los factores externos que intervienen en la comunicación dentro del hogar y pues siendo principalmente el factor externo actual que estamos en una crisis de salud. Y hablando de eso,
también es importante saber que uno de los factores que más ha causado discusiones dentro de los hogares, según esta encuesta, es que el uso de medidas de autocuidado, por lo que los invitamos a seguir estas medidas, a cuidarse ustedes, a cuidar a su familia y que por ahí derecho pues disminuyan estas discusiones y se mantenga un ambiente armónico en el hogar. Finalmente esperamos que haya sido de su interés y damos paso a las preguntas.